el modelo que emerge para la educación es un modelo bastante vinculado a la revolución industrial y por lo menos a la primera etapa del capitalismo. Resulta que nosotros ahora estamos viviendo una etapa esencialmente distinta, radicalmente distinta, y tenemos el mismo modelo. Y vamos a ver cómo ese modelo aún se evidencia y cómo podemos enfrentar los problemas o todos los inconvenientes que este modelo educativo nos trae para el desarrollo de la sociedad. La educación, como pensaba Spencer, efectivamente articula mucho de la sociedad, se constituye en la base. Ya no encontramos a pensadores que están creyendo que lo que debe hacerse es generar una fuerte ética o generar una fuerte moral anclada en la tradición, en la familia, en los valores y demás, que representarían las figuras de autoridad en la sociedad. No, es una educación soportada en la idea de libertad y vamos a ver que esta educación entra en franca lid con el modelo de la revolución industrial, del primer capitalismo y de las ideas de la Ilustración. Bien. Bien, vamos entonces ahora a ver a un pensador que fue el pensador más importante de la primera mitad del siglo XX en Norteamérica, que es el señor John Dewey. John Dewey fue una persona bastante preocupada por la educación, involucrada, fue uno de los creadores o de los promotores junto con William James y Charles Peirce, promotores del pragmatismo en Norteamérica. Estos tres personajes eran de una formación bastante distinta. Peirce era un ingeniero, matemático, filósofo, es uno de los padres de la semiótica también, por sus estudios sobre el signo. John Dewey era filósofo, economista, pedagogo, y William James era psicólogo, ¿no? Es también conocido como uno de los pioneros en la psicología experimental a finales del siglo XIX y hermano de un gran novelista. Estas tres personas, sin embargo, tenían algo en común y elaboraron una especie de manifiesto del pragmatismo en la que postulaban que esa base de la educación que hemos visto en Spencer y en otros pensadores ingleses o norteamericanos, que es tan común, la educación es como el fundamento de la sociedad, pero una educación soportada en la idea de libertad. Ahora, que esta educación soportada en la idea de libertad debe tener unos intereses y unos propósitos y unos fines claros con el desarrollo, con el progreso de la sociedad. Y eso es lo que el pragmatismo va a tomar como bandera. Sí, necesitamos conocer, necesitamos crecer intelectualmente, moralmente, pero eso nos debe servir para algo. Y es la función social del conocimiento lo que los pragmatistas van a promover, ¿no?, en sus propuestas filosóficas sobre la sociedad y sobre el individuo. John Dewey, bueno, como ven, vive prácticamente un siglo, ¿no? Fue una persona bastante estimada en casi todas las grandes universidades de Estados Unidos, los colegios y demás, involucrado también en la educación de los niños, en la educación infantil. Y hay un método, ¿no? Hay un método que se conoce como el método Dewey, que se utiliza en algunas escuelas en Estados Unidos. Creía Dewey que el conocimiento entonces no se bastaba a sí mismo. Dice, ni la matemática más pura, ni la filosofía más pura, ¿no?, ni la física más pura se basta a sí misma, ni se construye desde sí misma, sino los primeros pensadores de la tradición hace 2500 años habrían descubierto la verdad de las cosas y ya lo sabríamos todo desde hace mucho tiempo. Hay un sesgo cultural, hay un sesgo social, hay una construcción social del conocimiento que no puede ser ajena, ¿sí?, a los planes de formación y a los planes de educación. El conocimiento no se basta a sí mismo, ni por sí mismo realiza absolutamente nada, ¿sí? Entonces, de hecho, decía que es justamente la manera como la vida se da, la manera como la vida se desarrolla, ¿sí?, lo que puede decirnos cuándo un conocimiento
puede emerger o no puede emerger, cuando un conocimiento puede ser acogido por la sociedad y utilizado por la sociedad. Entonces, por eso nosotros decía, necesitamos pensar una educación enfocada en unos principios que ahora vamos a revisar cuáles son, y que esos principios de la educación tienen que ver con acciones puntuales en la sociedad que soportan la utilidad o que mandarían a ese llamado conocimiento elevado o ese conocimiento metafísico, incluso lo llamarían a retirarse, ¿no? A retirarse ya, a jubilarse de la sociedad. La unidad de todas las ciencias, pensaba, se encuentra en la geografía, porque la geografía nos permite ver dónde se dan las circunstancias de las personas, dónde se presenta, qué están haciendo las personas en este momento, qué están haciendo las personas en Asia, en África. Entonces él decía, no solo nos muestra relaciones, puntos cardinales, puntos de ubicación, no. La geografía es, y aquí está pensando en esa geografía no física, sino la llamada geografía humana, que se divide en dos áreas, ¿no? En la geografía humana política y la geografía humana económica. Es decir, cómo explotamos la tierra, cómo sacamos producto de la tierra, de las regiones, en qué áreas se hace, cómo se mueve el comercio mundial, y además cómo eso tiene que ver con unas relaciones políticas, con unas leyes que establecen los gobiernos para esta relación. Entonces, la geografía para él es la ciencia por excelencia, ¿no? Es la ciencia de lo humano. Y finalmente ha fundado John Dewey un método para la educación que después derivó en una escuela psicológica que se llama psicología progresista o psicología progresiva, que lo que hace es decir, normalmente las escuelas de psicología habían postulado, y en esto difiere de William James, que había ciertas características o facultades de los seres humanos, ¿no? Ahí está la diferencia entre creer que hay unas facultades y que esas facultades son hechos de la naturaleza humana, o creer que hay unas facultades y que esas facultades son fenómenos de la naturaleza humana, ¿no? Del cerebro, de la mente humana, son fenómenos. Cuando pensamos de esa manera, entonces lo que podemos hacer es creer que no hay nada acabado, no hay nada en sí mismo cuando el ser humano nace, no hay nada en sí mismo cuando el ser humano, no hay ningún innatismo especial que condicione toda la vida humana, ¿no? Sino que es la experiencia de la vida la que determina el orden de las facultades, la que determina la supremacía o el desarrollo de una facultad sobre otra. Es la experiencia la que lo hace. Y de hecho, decía, incluso las creencias, los valores, los principios, las leyes de la ciencia, las leyes por las cuales se hacen las cosas en las industrias, por las cuales se construyen y desarrollan tecnologías, todo eso puede ser reformado, reconstruido, todo puede ser mejorado de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay ningún fin al cual llegar más allá de la felicidad, del bienestar de las personas. Y ese bienestar o felicidad de las personas no significa haber llegado materialmente a algo o intelectualmente a algo, ¿no? Sino que, al contrario, lo que significa es que es posible reconstruir siempre la sociedad, reconstruir siempre incluso los propios valores bajo los cuales se rige la sociedad contemporánea. Hay un cuadro, es una especie de mapa mental que expresa los principios que nosotros podríamos encontrar. Entonces, los principios de la educación son 4 principios. Primero, la educación debe ser democrática, ¿no? Pero claro, la educación democrática, ¿qué quiere decir? Que la educación debe estar implicada en el orden político de la sociedad. O sea, ningún contenido, aún lo que les decía, aún la matemática más abstracta, no puede estar al margen de la construcción social, democrática de la sociedad. Entonces, claro, está enfocado en el esquema del liberalismo político y en la idea de que es la democracia el mejor sistema de gobierno
y que ese sistema de gobierno al que nosotros, que es el sistema más incluyente en el que nosotros podemos pensar, el sistema que permite las mayores libertades en el que podemos pensar, porque hasta ahora no hemos descubierto ningún otro mejor, y hasta tanto no se haga, pues entonces la educación debe apuntar a esa construcción o reconstrucción del orden social. Entonces, claro, la extensión, ¿cómo se construye una educación que sea democrática? Entonces, la educación democrática, como pensaba Spencer, no puede estar basada en la obediencia. No es que el estudiante diga, oye, no, yo mejor, ¿por qué no ponemos por votación si hacemos o no hacemos evaluación? No, lo que pasa es que las evaluaciones no pueden consistir simplemente en tests, ¿sí? Las evaluaciones tienen que consistir en lo que cada persona puede aportar, en lo que cada persona puede construir. Y eso significa democracia. Porque la democracia es participación. Entonces, si yo participo con mis ideas, con mi conocimiento, ¿sí?, en un grupo, estoy obrando democráticamente. Es como él está viendo el tema de la democracia. El segundo aspecto es que la educación debe ser científica. Entonces, sí o sí, ¿no?, los principios fundamentales de la naturaleza, que las ciencias naturales nos permiten estudiar, aprender, sí o sí los principios fundamentales de la matemática, ¿no?, que nos permiten estas ciencias entender, de la razón, ¿no? Entonces debe estar esa educación científica ahí vinculada y debe estar orientada objetivamente, ¿no? Es decir, debe estar orientada según el método de la ciencia, según el método científico. El tercer principio es el de la educación progresiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que mi propuesta en principio o mi participación debe estar siempre soportada en la idea de que yo puedo mejorar el asunto. Aún el estudiante puede mejorar los contenidos que el docente le presenta. Y puede ir más allá, incluso que su propio profesor, en muchas cosas. Y puede hacerlo, ¿sí? Esa posibilidad de hacer, ¿no? Ahí recordamos lo que veíamos en la anterior presentación sobre Spencer. La posibilidad de hacer, esa sociedad industrial basada en la libertad, en que cada persona, así sea algo mínimo, puede mejorar, puede condicionar. Entonces aquí la competencia, por ejemplo, no significa ganar a otra persona, no significa derrotar a otra persona únicamente. La competencia significa adquirir mayor capacidad, ¿sí?, para enfrentar la sociedad, para enfrentar las cosas y para descubrir y vivir mejor en la sociedad. Y por último, pues una educación pragmática, es decir, una educación que se basa en la experiencia vital, ¿no? Entonces, de ahí lo que él afirmaba, si hay un solo contenido, por más que sea dicho, que haya sido dicho por un gran científico del pasado, por un gran escritor, pero si hay un solo contenido que no nos es útil ni para nuestra propia experiencia vital, ni para la experiencia de nuestro grupo, ni para la experiencia de la sociedad, ni para el desarrollo de la sociedad, entonces nos olvidamos de eso. Quedará como historia, seguro será aprendido como historia, pero nos olvidamos de ese contenido. Esos eran los principios. Ahora, respecto de la geografía hay algo bastante interesante y es que nosotros en distintos mapas podemos apreciar justo aquello que él decía, por qué la geografía humana en este caso es la ciencia por excelencia, ¿no? O es aquella que nos muestra dónde están los problemas humanos, dónde radican las cuestiones humanas. Y entonces vemos, por ejemplo, distintos mapas. Aquí quiero hacer un zoom de algunos de ellos, o de todos puede ser. Por ejemplo, esta, es un mapa de la pena de muerte en el mundo, ¿no? Entonces, los países donde se aplica la pena de muerte, donde se aplicó efectivamente la pena de muerte en el año 2012, ¿sí?, los sectores donde se aplicó dentro de la legislación.
Los países que aparecen en este color son los países donde legalmente, bajo ciertas condiciones, se aplica la pena de muerte. Y hay otros países donde estuvo hasta hace muy poco esa condena, o se puede revisar, incluso la Constitución permite que se revise la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Hay países donde definitivamente no hay una aplicación como tal de la pena de muerte. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo, por ejemplo, en el 2012 en relación con la aplicación de la pena de muerte? Veamos otro caso. Los deportes más populares, ¿no?, en el mundo. Entonces el fútbol, ¿no?, está diseminado, es una especie de epidemia, ¿no?, está diseminado por todo el mundo. El tenis, ¿no?, en China, el cricket en la India, Pakistán, Australia, el fútbol americano en Estados Unidos, el hockey en Canadá, ¿no?, y la lucha en Mongolia, ¿no? Son los deportes más populares, ¿no?, en estas regiones. De resto, bueno, estamos homogenizados. La FIFA tiene más conexiones que las que tenía Pablo Escobar. Y prevalencia de la obesidad, por ejemplo, en distintos países, ¿no? Entonces, los amarillos más intensos es menor al 10% de la población, es obesa. El naranja claro sería del 10 al 20%, el naranja más oscuro sería del 20 al 30%, y ya los rojos es donde la obesidad es mayor o igual al 30% de la población, ¿no? Entonces ahí está, otra forma de ver a través de la geografía humana. Y veamos este último, los ingresos, ¿no?, la riqueza en el mundo, el rango de riqueza en el mundo. A ver, espérenme que se me escapan las... Acá. Bueno. Entonces los azules inferior al $5,000, ¿no?, per cápita. Los amarillos o los ocre de $5,000 a $25,000. Los naranjas de $25,000 a $100,000 y sobre $100,000, ¿no? Los países en rojo serían los países más ricos del mundo. Y bueno, esta consideración entonces de la geografía o de la geografía humana, que soporta de alguna manera, o que nos muestra mejor de alguna manera qué estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho en determinadas épocas, cómo varían, ¿no?, los mapas también. De hecho, en la historia de la geografía uno puede apreciar cómo, de acuerdo a la concepción, ¿sí?, si el mapa lo hacía, por ejemplo, un italiano, Italia parecía inmensa, ¿no?, grandísima respecto de los demás países. Los demás países aparecían pequeñitos, además se hablaba de los monstruos que había en todos esos países, en fin. Entonces es interesante porque Dewey lo que está mostrando es cómo a través de la geografía, del posicionarnos en la Tierra, nosotros empezamos a entender el mundo y empezamos a relacionarnos con el mundo. Estos datos también, ¿no?, los datos pueden ser muy engañosos, pero es justamente eso, ¿no?, justamente eso lo que él estaba mostrando. Nosotros podemos en la geografía mostrar cómo es que las personas están viendo las cosas, cómo las personas prefieren ciertas cosas. Quizás en el caso del fútbol, por ejemplo, es el mismo mapa hace 100 años, ¿qué hubiera pasado? O antes de la creación de la FIFA, ¿qué hubiera pasado con el fútbol? ¿Sí? ¿Cómo era el mapa en el mundo? ¿Cuáles eran los deportes más populares, ¿no? Es decir, cuál es el tránsito que se ha dado y cómo ese tránsito y cómo se relacionan también, ¿no?, el tema de la riqueza con el tema de los deportes, el tema de los negocios, ¿no?, en fin, todas estas cosas. Entonces, la invitación final en esta sesión es a pensar en eso, pensar en un mapa, ¿no?,
Es decir, a ver si le creemos a Dewey que la geografía es la disciplina o la ciencia por excelencia, ¿no? En principio. ¿Cómo podríamos concebir? Desde el punto de vista, no sé, filosófico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que prefieran. Pero ¿cómo es que podríamos concebir que la geografía fuese efectivamente un eje fundamental para el conocimiento de la sociedad? Y en ese sentido, ¿cómo educativamente, ¿sí? O cómo desde el punto de vista de la formación educativa, la geografía vendría a ser un elemento sumamente valioso para presentar los contenidos? A ver, ¿cómo presentamos, no sé, cálculo, ¿sí? Con geografía? ¿Cómo presentamos los principios de la teoría de la relatividad con geografía, ¿no? ¿Cómo presentamos cada elemento? Incluso un pensador, por ejemplo, no sé, Spinoza. ¿Cómo estudiamos a Spinoza a partir de la geografía? A ver cómo tratamos de imaginar ese modelo donde la geografía no es la única, por supuesto, pero donde la geografía nos permite ubicarnos en la Tierra, ¿no? Ese es como el valor, nos permite ubicarnos en la Tierra, ubicarnos en nuestro suelo y saber cómo a partir de allí establecemos una relación con los demás. Por ejemplo, en el caso de la filosofía que se estudia aquí en nuestro país, uno pensaría, bueno, yo me ubico geográficamente y lo primero que me doy cuenta es que ninguno de los pensadores ha pisado esta tierra, ¿no? ¿Cómo eso me hace ver frente a lo que yo estoy estudiando, frente a lo que yo estoy aprendiendo? ¿No hay pensadores en nuestro suelo? Los hay. Y entonces, ¿por qué nosotros no estamos estudiando lo que ellos están pensando? ¿Sí? Eso también nos lleva a pensar en que el modelo que tenemos, ¿sí? Justo como el video de Robinson, nos muestra que en muchos casos la estructura de la educación que tenemos parecería ser eso, ¿no? Parecería ser un mito, ¿cierto? Los mitos son interesantes, son bonitos, pero la sociedad es bastante real y la sociedad nos exige mucho, ¿no? Para quedarnos solo con los mitos, solo con el deleite de los mitos. Bueno, eso es lo que quería invitarles a pensar. Muchas gracias. Llama a ese ser humano de hoy pulgarcito. Vale, o sea, la era digital. Ajá, ¿no? la era del... Entonces él está trabajando eso, como la influencia, y pues básicamente lo que dice el autor es que ya ahora ni siquiera las personas piensan para escribir, sino es como si solo los pulgares hablaran por él, o sea, es como pulgarcita sin cabeza.